La crisis de 1929. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, el martes 29 de octubre de 1929, conocida como el crack del 29 o martes negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre 50% y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25% y algunos países alcanzó el 33%, como en Alemania, que tuvo un 30%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de su industria pesada y de la industria de la construcción, que se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60%. Ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de la industria del sector primario, con pocas fuentes alternativas de empleo, fueron las más perjudicadas. Los países comenzaron a recuperar progresivamente a medida de la década de 1930, pero sus efectos negativos en muchas zonas duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La elección de Franklin como presidente y establecimiento de sus nuevas políticas económicas, que él llamó el New Deal, el nuevo trato o el nuevo acuerdo, en 1932, marcó el inicio y el final de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Sin embargo, en Alemania, la desaparición de la financiación exterior a principios de la década de 1930 y el aumento de las dificultades económicas propusieron el ascenso del nazismo y la llegada de Adolf el poder, que posteriormente daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión, también conocida como la crisis de 1929, fue una gran crisis financiera mundial originada en los Estados Unidos, que prolongó durante la década de 1930 en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de los años 30. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad, y la que afectó a un mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. La crisis de 1929 fue una crisis que afectó a varios ciudadanos, porque dejó a muchos sin trabajo y a muchos los dejó en la calle. La crisis de 1929, también conocida como el crack del 29, fue la mayor catástrofe financiera del siglo XX. Comenzó el 24 de octubre, jueves negro, y se agravó el 29 de octubre de 1929 con el colapso de Wall. Esto desencadenó la Gran Depresión, una década de pobreza, desempleo masivo, colapso económico global.